Hola, soy Ann. Bienvenido, bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Cada temporada platicamos de salud mental desde una perspectiva diferente. En la primera temporada te estuve contestando preguntas que me hacías en redes y te las contestaba en el episodio. En la segunda temporada estuve entrevistando a algunos de mis pacientes, a algunas personas que viven en una situación de trastorno de salud mental. Eso para como generar más información a través de cómo se ve vivir con un trastorno mental. Y en esta tercera temporada vamos a entrar al mundo de los libros de autoayuda. Entonces voy a estar leyendo libros y te voy a platicar lo más importante de ese libro para que no lo tengas que leer. Ya nomás te quedas con los aprendizajes. A veces lo voy a hacer sola, a veces acompañada de personas en particular que no trabajan en salud mental para tener su perspectiva. Entonces te invito a que te tomes tu café y platiquemos sobre los secretos de la felicidad eterna y de la paz mental. Te dejo este episodio del día de hoy. Hola, hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, ¿y tú? Muy bien, pues Qué bienvenido. bueno, ¿qué tal se escucha? Pues te escucho bien, sí te escucho muy bien. Excelente. Pues vamos a empezar a grabar este episodio 4. En Va. este episodio 4 vamos a compartir sobre la lectura de El hombre en búsqueda de sentido y pues se trata de compartir un poco sobre el libro para que la gente que nos escucha no los tengan que leer, ¿no? Se queden solo con lo principal. Entonces me gustaría que nos platiques un poco de ti, Arturo, que te presentes, algunas cosas sobre ti. Muy buen libro. Sí, bueno, soy ingeniero civil, tengo ya algún tiempo de egresado. Curiosamente, lo que voy a ahondar un poquito es, yo creo, en la parte de cómo llegué a los libros, ¿no? Por mis papás. Ajá, por una enfermedad que te dio en secundaria. Fíjate, yo no sabía eso. A partir de ahí, comienzo a leer ya por el gusto y sobre todo porque empiezo a partir de ahí uno de los libros que me despierta mucho la curiosidad porque me comentan es ese Ujú. del hombre en busca de ese sentido. Sí. Pero bueno, poquito más acerca de mí. Curiosamente, aunque mi profesión, mi formación profesional es de ingeniero civil, pues prácticamente me dedico a temas de comunicación y humanidades y sí le doy un poco al área de proyectos, ¿no? Tanto construcción como de cualquier otra cosa. Eso Ok. soy, por lo pronto. Sí, porque estás, por lo que he visto, estás como muy involucrado también en el tema del teatro y el tema artístico, ¿no? Así es, tenemos una agencia que maneja Ujú. teatro y de hecho nosotros somos creadores de teatro tal cual. Las Ok. historias, uno de los slogans que nos gusta mucho es hay que contar historias que trasciendan. Ya, ok. Así que sí, leemos al tema de comunicación y de teatro. Ok, muy bien, muy bien. Pues si quieres hacernos un comercial Sí, al final, gracias. de alguna obra o algo que se puede, ver, pues nos dices. Claro, muchas gracias, sí, claro. Em, pues platícame, ¿en qué momento de tu vida estabas cuando leíste ese libro? Ahora en esta etapa nueva de mi vida, porque bueno, como sabrás, ahí estuvimos un rato trabajando en la misma fundación. Sí. Yo renuncio a esta fundación a principios de este año Ujú. y renuncio porque realmente digo, pues tengo que ir a cumplir mis sueños, ¿no? O sea, no quiero estar todo el tiempo trabajando para alguien más. Y curiosamente entro en un proceso bien gacho de depresión. Ok. Digo, em- empiezo empiezo a cuestionar muchas de las cosas que yo hacía, que vivía, y incluso cosas que yo creía, ¿sabes? Esta visión de las cosas tienen o deben de ser de esta manera, Ujú. empiezo a cuestionármelas mucho, Sí, porque salgo a una realidad que me dice, no todo es lo que tú crees que era. ya, Y empiezo a conocer un poco el aspecto de hay que ver la realidad por cómo es y no por ajá. como tú crees o como quieres que sea. Y como quieres Y que sea, porque curiosamente, luego sí, te nomás, la pasas frustrado, ¿no? exactamente. Sí, de hecho, creo que podría yo llamar a los primeros 3 meses de esta etapa mía nueva una etapa de frustración, slash desesperación, slash desesperanza propia, ¿verdad? Un, Sí. Me lo mencionaba alguien de una manera muy interesante, que es el tema de la desolación. O sea,
creo que Sí. me sentía yo desolado, Ujú. totalmente. Y lo bueno, como que esta pequeña terapia que me había conseguido yo mismo, es que era dentro de los proyectos que estaba trabajando, porque vaya, nunca me quedé sin un trabajo, ¿verdad? Ujú. Se, se presentaron muchos viajes, ya sea Sí. dentro de la ciudad, en el estado, o incluso se presentaron viajes a Ciudad de México, a Guadalajara, a otros lugares de la República, ¿verdad? Pues, Ok. precisamente ahorita ando por acá por San Luis Potosí, a 10 minutos de ahí. Y Ok. en uno de esos viajes a Ciudad de México, yo compro este libro en el aeropuerto. Ok, Lo, ok. lo compro y, pero te digo, meramente porque me lo recomienda, porque llama, porque dicen, oye, es que este es un muy buen libro. Yo, ok, vamos a ver. Ajá. Como todavía con esta visión de no sé qué tanto quiera verdaderamente leerlo, porque sé que tiene mucho contenido, pero bueno, lo compro y en el vuelo hacia hacia Ciudad de México Ujú. leo la primera mitad y en esta primera mitad pues me encuentro con la historia de este señor, ¿verdad? De Víctor Frankl y todo lo que él cuenta. Este campo de concentración que, digo, con todas las proporciones guardadas, ¿verdad? Que Ujú. tenía yo en mi propia mente. Sí, claro. Las imágenes que él iba poniendo y que iba explicando levemente los capos, los procesos, el que alguien más decidiera si vives o mueres, tu tiempo hasta de inanición, de cómo te levantas, vaya, o sea, estas imágenes que él va plasmando en su libro y que uno puede visualizarlas perfectamente, Sí. empiezo a compararlas yo con mi etapa de vida. Digo, Ujú. caray, yo me siento, y de hecho ese viaje fue como que muy, es como se dice, muy catártico, porque yo fue la primera vez que dije, me siento en un campo de concentración personal de mi vida, de mis creencias, de mis convicciones, de todo, ¿no? O sea, Ok. entonces, ¿qué es lo que le estoy dando como sentido a esto que ya hice? Porque la acción ya la tomé. Y cárgale todavía más que en ese mismo viaje a Ciudad de México decido ir al Museo de Memoria y Tolerancia. Oh, Y ok. toda la primera parte es el tema del Holocausto. Sí, Entonces, claro. venía de leer la primera parte, voy al museo y Sí, bueno, no pues sé para los que hayan ido, ¿verdad? estabas muy Sí, sensible al tema, ¿no? Muy abierto, muy vulnerable, ¿no? es Ok, correcto. ok, Totalmente ok. vulnerable. Yo creo que esa sería la palabra, ¿eh? O sea, la vulnerabilidad estaba a lo que más me podía pegar en mi vida hasta ahora. Sí. Y fue muy interesante porque ya en ese regreso de Ciudad de México, pues dije, tengo que leer lo que me queda. Ajá, No, claro. no hay de otra. Y así llego realmente a este libro. Ya dije, bueno, ya empecé, ya me di este paso a reconocerme, a entrar en un proceso de revisión personal, de reflexión. No puedo dejarlo aquí. Y ya Ujú. después de ese viaje le di un poquito más a la última parte del libro, que es todo el tema de logoterapia y eso, pero bueno, Ujú. eso sí ya fue más, como que en un lapso mucho más largo. Ya, no lo leíste en una sentada como la primera parte. No, no, la verdad que no, fíjate que yo creo que no pude por Ya, el mismo proceso que estaba llevando personal. claro. Sí, pues es que necesitas tu tiempo. En sí no es un libro tan largo, pero es un libro pesado, o sea, pesado. Yo sí me Sí, acuerdo que estaba muy en shock y muy como movida por la primera parte, o sea, decir, este señor, o sea, estas condiciones de vida, ¿qué? este, O sea, me movió muchísimo. Y pues sabía a lo que iba ¿cómo porque llegó el libro contigo? yo, haz de cuenta que lo iba a leer cuando estaba antes de la carrera, como en la prepa, y luego dije, no, no quiero, y ya no lo leí. O sea, fue como el primer acercamiento y luego ya dije, no, como que no Negación estaba, total. pues no estaba lista, ¿sabes? Estaba en la prepa Ok, y acababa de fallecer mi papá y como que no, o sea, estaba muy rechazante de todo lo que ok. me podía ayudar a sobrevivir, ¿no? Entonces no lo leí hasta después, mucho después que llegó a México, trabajé en el TEC de Monterrey
y tenía un jefe ahí, el director del campus, y él le fascina todo el tema de las guerras y así, ¿no? Entonces él no los Ok, mencionaba mucho, los citaba mucho en las juntas, ¿no? O sea, pues era su referencia máxima, ¿no? Entonces ok. dije, no, pues ya, o sea, ya es momento, o sea, que lo lea. Entonces, pues lo empecé a leer y te digo, fue muy fuerte para mí esa primera parte donde describe, pero Ujú. como que por haber estudiado psicología ya sabía a dónde llegaba, porque pues lo había Ok, escuchado como referencia, sabía de la logoterapia, pues tuve clases, literal, clases sobre el doctor Frankel, entonces pues bueno, sabía más o menos por dónde iba, pero de todos modos fue un libro de mucho impacto para mí en mi vida, como que en ese momento, como dices, me sentía atrapada en muchos procesos y me dio mucha libertad, o sea, me dio mucha liberación de saber, o sea, lo que yo me quedé de ese libro es, te pueden quitar todo, nadie te puede quitar tu libertad de pensar y de pensar e sí. interpretar las cosas como tú quieres. Creo que ese punto de la interpretación es muy importante porque crecemos con una historia personal en la cual se nos ha enseñado a interpretar la vida de cierta forma. Ujú. Y al menos lo que digo, tomando el comentario que haces, sí tiene mucho que ver este libro con cómo vas a hacer una reinterpretación de eso que ya conoces ante la situación tan distinta que te puede tocar vivir, ¿no? Sí, y te digo, o sea, yo sí algo me quedé y algo que quiero compartir sobre ese libro es eso, de que al final tú puedes estar atrapada, por ejemplo, tengo un caso de muchos pacientes que viven con sus papás y se sienten de alguna Sí. forma atrapados, ¿no? Puedes estar atrapado en una Oh, casa, de puedes acuerdo. estar atrapado en una relación, en un trabajo, en una situación familiar, en todo, pero al final nadie te puede quitar como todo lo que piensas y el sentido que le das a todo lo que estás viviendo. Y te digo, eso se me hizo muy fuerte en ese momento, me marcó realmente. No sé con qué conceptos o con qué ideas Sí. principales te quedaste tú de la lectura. Mira, yo creo que son dos. O sea, el más Sí. básico es ese que mencionas y creo que la referencia más grande que tengo hacia esa parte de cómo tienes que reinterpretar es cuando en el propio libro cuenta el doctor Frankel que tenía un manuscrito, o sea, que él va a los Ujú, campos, lo llevan y trae un manuscrito de su trabajo de vida. O sea, para él ujú. era esto es todo lo que yo soy. Y esa y imagen de cómo él quiere hacerles notar la importancia de un documento. Vaya, que al fin de cuentas son hojas y son palabras, y cómo cuando él expresa esa necesidad de es que esto soy yo, y aún así le dicen, no, qué bueno, felicidades, ¿verdad? Digo, vamos a hacer un comentario aquí, pero se lo quitan, o sea, le arrebatan su vida, el Ajá. sentido de lo que él era, y a partir de ahí él tiene que volver a escribir, y no sé, pero la interpretación que yo le doy a esta parte de cómo tienes que reinterpretar tu vida, ¿verdad? Es Ujú, tal vez tú tienes ya escrito algo para ti, volviendo a este punto de creencias anteriores, todo con lo que vas ujú. creciendo, tu cultura, y a veces tienes que arrebatártelo, tienen que darte, romperte esas hojas que tú habías escrito para ti mismo, porque la historia es diferente. No Sí. puedes seguirte contando esta historia, ¿verdad? Eh, yo creo que has notado perfectamente que me encanta el tema de historias. Ujú. Y yo creo que este primer punto es, la historia que nos contamos a veces no es la mejor si no Sí, la ponemos a prueba. sí, Eso exacto. sería lo primero, ¿no? No, y te ¿Verdad? O digo, sea, hay gente que vienen a terapia y tienen 20 años contándose la misma historia y luego les digo, a ver, bueno, esta historia, ¿y cómo te ha ido en la vida por contarte esta historia, no? Y luego se quedan pensando, pues sí, claro. mal, entonces les sugiero de que te parece si cambiamos la historia, si la modificamos poquito y no sé, déjalo pienso. Es un proceso, ¿no? Porque es mover Y, muchas de tus estructuras y y como dices, no sí, es solo claro. familiar, sino de la sociedad, ¿no? O sea, es mover todas las historias que te cuentas, lo que pensabas que era cierto, y Claro, pues, tus relaciones con los demás, contigo mismo, ajá, incluso creo que también hay un proceso muy diferente para todos los que tienen esa visión trascendental, ¿verdad? O sea, alguien que tenga alguna creencia teológica, tienes que cuestionar también eso, claro, porque eso claro. o te refuerza
o te ayuda a entender a mayor profundidad todo lo que eres. O sea, ¿qué sentido tiene seguir, vaya, como la imagen del borreguito, ¿no? Pues vaya, yo sigo a los demás. Bueno, vamos cuestionando quién soy, con quién me relaciono, incluso si esto es lo que verdaderamente quiero. Yo De acuerdo trabajo contigo. mucho con el funcionamiento y el bienestar, ¿no? Entonces, te diría de Ya. que esta historia que te cuentas te funciona, o sea, te ayuda a ser la persona que quieres ser, ¿sabes? Por ejemplo, Oye, bueno, y no sé si te haya pasado, ¿verdad? Pero que alguien te dice, no, pero sí estoy bien. O sea, ajá, sí, hay no, gente no me sirve, pero así lo quiero dejar porque creo yo que en su mente es, pero tengo miedo ajá, a tengo que miedo. cuando encuentre algo más me vaya a gustar o me vaya a dar cuenta que la historia verdaderamente, vaya, no iba por buen camino. Como que ese sí, yo sé que no me sirve la historia, Ajá, lo sabemos todos. O sea, vaya, no es la gran revelación, claro, pero cuando lo haces consciente de, oye, pero ok, si no es lo que me sirve, ¿qué es lo que sí me sirve? exacto, Al eso da momento mucho de miedo. hacerlo consciente, exacto, te Sí. da un miedo impresionante, no, no manches. Sí, da O sea, de muchísimo hecho, miedo. Entonces, pero eso pues es un proceso que se lleva ya después en terapia de decir, bueno, sí tienes miedo, pero que, o sea, ¿qué puedes ganar al cambiar? Que es más fuerte que el miedo, tal vez, ¿no? O sea, como ir acompañando a la persona a cambiar la sí. historia, ¿no? Hay personas que me dicen, no, pues la historia que me cuento es que yo tengo que ser perfecta, ¿no? Les digo, bueno, ¿y Ah, claro. qué te ha servido o en qué te ayuda esa creencia, ¿no? No, pues me ha ayudado a hacer esto, a grandes logros, ¿no? Le digo, bueno, ok, en cosas laborales, académicas y en tu bienestar, ¿cómo estamos, no? Entonces ya dicen, no, pues no, ok, vamos buscando una alternativa y por ejemplo, una alternativa a la perfección es la excelencia. Entonces se ve mucho Mm. menos amenazante que irte hacia la mediocridad, ¿no? No se trata de opuestos. Claro, tienes que mantener un equilibrio. Ajá, Alguien me platicaba en alguna ocasión estos, ¿cómo se llaman? Distorsiones cognitivas, ¿no? O sea, que ujú, la distorsión es o en exceso o en defecto. sí, Ninguna de esas nos funciona, o sea. exacto, De hecho, nos hacen mucho más daño que lo que verdaderamente dices. Estoy logrando todo esto. Sí, pero a costa de qué. exacto. Realmente cuando uno se pone a pensar, igual con una palabra con la que no estoy tan de acuerdo, pero me sirve para ejemplificar, el sacrificio que haces vale la pena para lograr tal o Beneficio. Ujú, otra meta. sí, Exacto. Y a veces no, ¿eh? O sea, bueno, creo yo, la gran mayoría no lo vale. Cuando sí. lo manejas, por ejemplo, con esta palabra de perfección. Sí, pues no, no lo vale. Ok. Exacto. Y yo creo que el segundo punto que me queda muy marcado del libro es en un momento donde el doctor Frankl comenta que el hecho de ver a la mujer lidiar con ella, vaya, porque habla de los cuerpos de amigos de él, ¿verdad? Bueno, de Ujú. compañeros de campo, cómo le toca o parte de su trabajo es disponer de ellos ya para, suena gacho, ¿no? Pero para tirarlos, o sea, meramente para ir a enterrarlos a la fosa común. Ese Ujú. tema del llegar a crear una deshumanización tal que nos convirtamos en números. Ujú. El prisionero número, el que quieras. Sí. Ya, simplemente táchelo de esta lista. A mí me aterra mucho. O sea, realmente Mm, sí me causa un terror que ya. lleguemos a vernos socialmente como números y dejemos a la persona fuera de existir la ecuación, ¿no? Ese que fue algo que me llamó mucho la atención porque últimamente me ha tocado percibir o tal vez el hacerlo más consciente, que las personas ya no nos hablamos tanto como alguien, como otro yo, y te hablo como otro objeto. Ok. Dices a lo mejor por el uso de la tecnología y todo eso, Sí, o no y el necesariamente. trato también. O sea, Ok. la tecnología como herramienta Ujú, es como el caso este de la película, ¿no? De Oppenheimer. ujú. Pero el trato hacia los demás, el que yo te vea como un medio para lograr un fin mío, Ya. te estoy convirtiendo en un objeto. Esa parte. Ok, sí. Entonces dices que eso es algo que te atera, de que lo ves en el libro y lo ves reflejado en la actualidad. Sí, e incluso por el mismo proceso por el que pasé, uno mismo se llega a ver como tu objeto de trabajo, ¿no? Es que Ajá. debo trabajar tanto tiempo para poder ser socialmente un número Sí. agradable a la sociedad, pero tampoco funciona porque el llamado burnout, que yo Ujú, creo que ahora simplemente ya le estamos dando un nombre, una denominación a algo que pasaba desde sí. siempre, Ajá. pero ahora, bueno, al menos tienes ya cómo llamarlo, ¿no?
ese tema Sí. del burnout es el sobreesfuerzo humano Sí. por querer agradar a una sociedad que te Ajá. considera un número. Pero eso también es una historia que nos contamos, ¿no? De que voy a tener valor solo si logro tener tal sueldo o tal puesto o tal tanto, acumulo tantas horas de trabajo. O sea, tiene que ver con la historia que Con la cuenta historia que tu nos valor. contamos. Ujú. Exacto. Sí. Sí, porque tu valor, bueno, ¿cómo te aplicas tú un valor? Tiene su Ujú. propia historia, como dices. Sí. Ajá. Entonces, según la narrativa que tú mismo te has puesto, es Ujú. como te vas a hacer tu cálculo. Exacto. Por eso en el libro se define Sí. mucho también la idea de que lo primero que tienes que hacer es saber qué valoras, o sea, cuáles son tus valores, cuáles son tus metas personales y luego ya alinear tus acciones y tu sentido de vida a eso. Pero si tú no sabes bien qué valoras, a eso yo le llamo ir como princesa por el bosque, de que a quien te va dando pedazos de valor porque una princesa por el bosque va así como pues a ver qué se topa, Sí, ¿sí, verdad? Entonces, si tú no estás firme con lo que valoras, pues te dejas llevar que por el bosque encantado, que con el venado, que ahora la ardilla, y te alejas, o sea, pues no tienes rumbo. e incluso tomando en cuenta los animales y la analogía que haces, eso le pasó a la Ujú. Caperucita. Se Sí, encontró con el lobo, vete por este camino, y ella se dejó llevar. exacto. Pues eso si lo comparas, por ejemplo, a un noviazgo tóxico, o sea, sabes, no está tan Mm, alejado a lo que pasa actualmente, ¿no? O a un trabajo No, para nada. tóxico, o sea, pues cualquier cosa que te implica alejarte de tu bienestar personal. Sí. Sí, y la valoración que nos ponemos nosotros mismos con esta historia, Ujú. y bien comentadas, o sea, sí, es algo que traemos. Si no lo sabemos, si no lo cuestionamos, vaya, si no lo ponemos a prueba directamente en la valoración que traemos, no vamos a salir de este río que nos lleva, ¿no? O sea, o Ajá. del trabajo, o de las relaciones. Vaya, el tema personal, se sabe que hay gente que por esa misma narrativa se convierte en personas manipuladoras por excelencia, Sí, pero claro. también están buscando a estas personas que por su propia narrativa son personas, como se dice, que están dispuestas a caer en Sí. esa manipulación. Sí, sí, sí. Sí, y es lo que decías ahorita de que del miedo, ¿no? De que Correcto. si yo pongo mi valor, o sea, en algo externo, en mi trabajo, en mi productividad y todo, el dejar esa historia da mucho miedo porque ya no sé dónde está mi valor. Y hay ese momento, ¿no? De vacío donde dices, pues en lo que me reconstruyo, en lo que reconstruyó mi valor, pues ¿dónde está, no? Claro. Entonces, eso da mucho miedo. O sea, no sé si lo viviste ahora en tu proceso, pero a mí me tocó vivirlo después de una relación y dije, pues si ya no tengo ese valor que me daba esa relación, según yo, ¿no? Sí, claro. Me sentía muy ¿Quién vacía y ahí soy? fue donde empecé a desarrollar todo el tema del amor propio y que ahora tengo todo un curso, un programa y todo, como respuesta a eso de Eh, que, ¿qué el de hago? querido yo, muy bueno, Sí. por cierto, super Ajá, posts, ¿eh? sí, sí. Pues todo el programa de Real Self-Love, que es como trabajar en tu amor propio, es una metodología que desarrollé porque yo me encontré en ese lugar de estar vacía y decir, pues, ¿de dónde me Claro. agarro, no? Entonces, pues a raíz de eso dije, bueno, pues vamos a estudiar y vamos a hacer algo que nos funcione. Y pues, bueno, he replicado esa metodología, ¿no? Entonces, pero sí da mucho miedo. Fíjate, y yo creo que voy a hacer un vínculo aquí también con otro de los temas que maneja Frank. Frank, que tu valor permites que alguien más te lo dé. Ajá. En el libro manejan el tema o el concepto en el cual ciertos presos, parte de la misma comunidad judía, que Ujú. estaban en el campo, se convertían ahora ellos, digámoslo así, como entrecomillado, ¿no? Su valor se lo daban los mismos guardias, porque Ajá. se Sí. convertían en personas valiosas para controlar a los demás. Lo que aterraba más de estos mismos presos, pero elevados, era que el nivel de agresividad, el nivel de odio era mucho más grande en ellos que en los Ujú. propios guardias. Sí. Es eso que comentaba Frank, es interesantísimo, porque dices, oye, si yo mismo, vaya, le estoy permitiendo a alguien más, voy a conectar un poquito con otro tema, ¿no? Precisamente uno de los choques más fuertes que me dio, que a veces yo dije también me sentí, o me estoy dando cuenta que fue un poquito ese capo, ¿verdad?
el elevado, a veces Ujú. tu mismo valor te lo asignas o permites que alguien más te diga cuánto vales por tu trabajo. Ajá. El ejemplo más claro que yo lo vi, que me llamó también mucho la atención, fue un secretario de Estado, creo, de Estados Unidos, comentaba que lo invitan a una conferencia, le ponen el vuelo, el hospedaje, le dan todo, absolutamente todo, lo sientan en primera fila y Ujú. él hace mucha referencia a, y me dan una taza de porcelana para mi café. Ujú. Y comenta él cómo al siguiente año ya no es el secretario de Estado, ya no, o sea, ya no es alguien importante, digámoslo así, y Ajá. vuelve a la misma conferencia, o sea, con las mismas personas, el entorno es el mismo, pero Sí. cuando él pregunta, o sea, pero ya no le pagan ni su vuelo, ni el Sí, sí, hospedaje, sí, nada. exacto. Y cuando él Ujú. pregunta por un café, le dicen, sí, allá se puede ir a servírselo usted mismo. Sí, en una Y taza él hace de la polistireno, ¿no? reflexión. Exacto. Sí. La comparación de las tazas para mí Sí, fue maravillosa. sí. Y es muy curioso porque eres tu puesto, no Ajá, que hay sí. algo para tus cualidades, ¿verdad? Sí, se Como, confunde. pues te digo, yo salgo de este proceso, empiezo a cuestionarme quién soy, porque antes en mi vida el lograr hacer cosas, sí, claro, ya no era por el puesto que ostentaba. Ahora sí Ujú. era yo quien estaba presentándose con mis capacidades, Claro. con mis defectos, con todo lo que tengo. Y Claro, pues es tú te una la crees que tú eres. confusión Sí, entre lo claro. que pasa en tu vida, lo que te da emociones. O sea, confundimos de que, me da una emoción positiva, entonces significa que tengo valor. Y cero, o sea, Correcto. una cosa son tus emociones y otra cosa es tu valor que siempre vas a tener, no está compegado ahí. Entonces, sí, sí, ese, No, ese no, no, libro no, no. como que remueve mucho el tema del valor y del valor que nos damos a través del significado de vida, de las historias que nos contamos y todo. Te quería preguntar si de casualidad Sí. has visto un documental que se llama Stutz en Netflix, que es con ese actor Sí, Jonah sí, Hill. lo he visto. Buenísimo. Sí, me Sí, encantó. Lo buenísimo. quería mencionar porque creo que va muy de la mano con ese libro, o sea, donde él dice, o sea, parte de la vida tiene que haber sufrimiento, acéptalo. O sea, ya para de querer evitarlo, o sea, va a estar. Entonces me gusta mucho porque también va con las ideas de Frankl de Ahora, que que no vas lo a sufrir. maneja. Ajá, dime. Ajá, que no lo maneja él como estos grupos que te dicen tal cual, no pare de sufrir, como No, si no, no, fuera al tan contrario. sencillo dejarlo fuera. No, al contrario, te dice, o sea, acepta que va a ser parte de tu vida y está bien, es normal. Es Como correcto. Franco, o sea, dice, vas a sufrir, nomás depende qué quieres hacer con eso. Entonces, como que si alguien ya Exacto, es el, leyó el del hombre en búsqueda de sentido y no ha visto ese documental, yo siento que sí es como un paso que sigue, como una te adaptación complementa moderna, muy casi, bien. casi, ¿no? Sí, claro, realmente. ¿Y tú sientes que hay un antes y un después de la lectura? O sea, a lo mejor no tan puntual, pero como de ese proceso. Sí, no tanto como cuando te dicen de que, ay, entras a un proceso y sales perfectamente liberado. No, más bien te remueve a tal punto que estás comenzando a darte cuenta de tu realidad. O sea, Ujú. ese libro, sí hay un antes y un después. No fue como en las películas de cine, ¿verdad? Que ya Sí. es totalmente diferente. Al contrario, por el mismo hecho de lo que menciona Franklin, te mete en un proceso más profundo, de mayor dudas, de mayor Ujú, cuestionamiento hacia lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, tiene razón de ser. ujú. Y empiezas a cuestionar hasta los hechos que te llevaron ahí. Entonces, sí, yo podría O sea, si decir es que si un hay un antes y cambio, un después. No me quiero ver muy Disney, sí, no, pero si es un pero cambio procesual, como... proceso. Ujú, ok. ¿Crees que se lo has recomendado a alguien de leer, a alguien en alguna situación particular que se lo recomendarías? Sí, la primera persona a la cual se lo recomendé así de toma, aquí está, léelo, fue a mi hermana, porque en este año también ella tuvo un proceso diferente. Ella se fue a Europa por 3 meses, culturas diferentes, vuelve y entra también en este caos. Dije, toma, ahí está. Primero, ¿no? Pero también creo que a todos nos sirve leerlo. Vaya, no te podría decir que en este momento de la vida, o sea, poner algo en específico, porque más bien lo veo como una herramienta muy buena para darte cuenta de la realidad en la que te encuentras. Sea Ujú, cual sea tu momento de vida, la realidad en la que tú te encuentras necesita ser cuestionada claro. siempre. Este libro te ayuda mucho a cuestionarte a partir del sufrimiento de otros, Ujú, el cómo te está afectando a ti,
tu propia vivencia de ti mismo. Entonces no definiría en este momento de vida, más bien vamos a tener bastantes momentos en la vida donde este libro va a encontrar sentidos diferentes. Y Claro. tal vez en algunas partes veamos ahora sí me relaciono mucho con la entrada al campo. Y en otro momento de vida sea la salida del campo. Y no Ajá. necesariamente en este orden, ¿sabes? Sí. Creo que sí es un libro que vale la pena tener mucho como estos llamados el libro de cabecera, Ajá. para darle una recordada cada ciertos meses. Cada ciertos meses. Vale mucho la pena. Sí, sí, definitivo. ¿En general lees muchos libros de autoayuda o cuál es tu estilo de lectura? En general leo libros. Me O- gustan mucho los que son. Me oriento más hacia el tema de ciencia ficción Ok, porque me permiten ir más allá en la cuestión de qué significará tal imagen de la historia, pero o sea, digo, sí he llegado a leer, por ejemplo, también el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? O sea, ok. todos esos que ya tienen que ver también con un proceso hasta de crecimiento profesional. Ok, Por ejemplo, también de One Minute, ¿no? ¿Cómo era? Se me olvidó. ok, no pasa nada, pero los libros de autoayuda que has leído están más Bueno, enfocados sí, en productividad, en lo laboral, ser una persona productiva. me gusta, sí me gustan. Ok, y en general, ¿cuál sería la emoción que dices o sea, si la resumieras en una sola emoción, ¿cuál sería la que te provocó el leer ese libro? Va a ser una combinación, voy a Ok, decir, desolación, esperanza, suena contradictorio, porque pero entiendo. sí, creo que eso te provoca, o al menos yo me considero que las contradicciones son las formas más bonitas de ver el mundo, Sí, porque sí, pues de ahí coexisten. creces. O sea, no puedes experimentar una sin entender la otra y viceversa, ¿verdad? O sea, se experimentas y luego la entiendes. Entonces sí, yo me voy con desolación, esperanza. Las Ok. necesitas. Sí, sí, yo creo que a mí me generó mucha paz, te digo, el saber que nadie se va a poder meter a mi mente. O sea, pueden quitarme todo, pueden encerrarme, pueden hacerme lo que quieren, Sí, pero la mente de nadie se me va, ¿sabes? O sea, eso me dio mucha paz, sí. esa parte. Ok. Y aprendes a querer también tu forma de pensar, ¿eh? Ajá. Sí, pues dices, Y pues eso es bien esto bonito. es la compañía que voy a tener por siempre. Yo siempre en el curso de Real Self-Love digo, el que te tiene que caer bien eres tú, güey, porque es el que vas a convivir más en Sí, toda la vida, quieras o totalmente. no. Entonces, pues sí hay que hacer esfuerzos para que nos caigamos bien. Sí, decía Jordan Peterson, bueno, con el tema de los hijos, ¿no? Oye, no Ajá, críes hijos que te caigan mal, pues menos menos aquí. te caigas mal tú, ¿verdad? Claro, Ah, yo amo la Jordan Peterson en cuanto a sus ideas, pero tengo un sí. problema con la forma en la que las entrega. O sea, Estoy de acuerdo con eso, que no la soporto idea es muy bien aplicada. su forma de escribir, no se me hace necesario, ¿sabes? O sea, pero las ideas sí coincido, pero siento que no está tan accesible y eso me causa conflicto. Tal vez sea por formas de vida, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí sí me quebró mucho ahora el libro de las 12 reglas para vivir. Ajá, sí. Porque al menos o sea, yo sí necesitaba que me las dijeran así, tal como la escribe. O sea, yo era aquí está tu realidad y tienes que aferrarte a ella, porque para entenderla. Entonces, Ujú. vaya, creo que sí también el estilo de escritura Sí. tiene que caerte como persona. Sí, es que está como muy rebuscado y se nos pierde y todo. Yo prefiero así más directo, así de que es este pedo. Tú sabes qué vas a hacer con eso y ya sabes. Ya, Entonces sí batallo con eso, pero sí es alguien que también me gusta mucho, o sea, sus conceptos, digamos. claro, el concepto es maravilloso, aplícalo ya Sí, a cada quien, ¿verdad? sí, claro. Eso está excelente. Ok, pues estamos por terminar. No sé si quieres decir una última como comentario, alguna citación, alguna recomendación del libro o de tu mismo proceso que nos compartes. Algo que quisieras que se quede por aquí. Sí, necesitamos tener un propósito para vivir y uno de los caminos más difíciles es encontrar tu propósito, creo yo, Ajá, porque puede ser tan grande como tú quieras y tan pequeño como tú quieras, pero ajá, necesitas tenerlo, porque sí, en el propio caminar de esta vida, de este campo que traemos,
vas a ir refinándolo. Y si Ujú. nos da miedo avanzar, nos vamos a quedar encerrados. Necesitamos ser capaces de definir un propósito y en el camino de vida cuestionarlo para Sí, irlo refinando. sí. Con eso me quedaría yo. Dices que está como en constante movimiento y que pues tu vida va a tener el sentido que tú le das realmente. Estoy de acuerdo contigo. Pues te agradezco mucho el platicar con Sí, nosotros el día de hoy. Yo sé que estás en otras cosas, estás ocupado y todo, pero cuando respondiste al llamado, pues dije, no, vamos a hacerlo. Estoy muy emocionada de que lo platiques. muchas gracias, Ann. Ha sido todo un placer para mí también. Muchas gracias y espero que tengas un bonito fin. Este es el episodio 5 y nos vemos la próxima semana para el episodio 6. Bye, muchas Bye bye. gracias.